El silencio en el reservado del restaurante era tan denso que podía cortarse con los cuchillos de plata que reposaban sobre el lino. Don Ricardo Montenegro, un hombre cuya presencia llenaba el espacio sin necesidad de alzar la voz, dejó los cubiertos a un lado. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se fijaron en el plato casi vacío. La luz de las velas danzaba sobre su rostro impasible, acentuando las líneas de una vida forjada en el poder y la discreción. El maitre, un hombre acostumbrado a la opulencia y al servilismo, se tensó visiblemente. Ricardo no levantó la mirada hacia él, sino que dejó que su pregunta flotara en el aire, cargada de una autoridad ineludible y serena. ¿Quién ha cocinado esto? La pregunta no era un cumplido, era una exigencia, un reclamo que resonó como una sentencia en la quietud de la sala. Pero lo que sucedió esa noche lo cambiaría todo, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Alba, con 28 años, era el alma invisible de esa cocina. Una subchef cuyo talento era un secreto guardado bajo la arrogancia de su superior, Héctor. Su mundo olía a tomillo, a mantequilla dorándose y al vapor que empañaba los cristales. Un universo sensorial que contrastaba con su propia vida, silenciosa y despojada de color. Sus manos, ágiles y marcadas por pequeñas cicatrices de quemaduras, se movían con la precisión de un artesano. Pero su mirada a menudo se perdía en la distancia, reflejando una soledad profunda. Se sentía como un fantasma en su propia existencia, creando belleza para un mundo que nunca sabría su nombre. Un mundo que la consumía sin verla, pagando un precio emocional mucho más alto que el de su modesto salario. Su rutina era un ciclo de opresión contenida. Llegaba antes del amanecer, cuando Madrid aún dormía bajo un velo grisáceo, y se marchaba bien entrada la noche, con el eco de las órdenes de Héctor resonando en su cabeza. Él era un hombre que se alimentaba del talento ajeno, un vampiro de la creatividad que le recordaba constantemente su lugar. «Eres una chica de barrio con suerte, Alba, no lo olvides», le decía, mientras firmaba con su nombre las críticas elogiosas que ella merecía. Cada plato que salía de sus manos era un acto de dignidad silenciosa, una pequeña rebelión contra la injusticia de un sistema que la mantenía atrapada entre las deudas de su familia y la necesidad de sobrevivir. Vivía en un pequeño apartamento en Lavapiés, un refugio de paredes finas donde los sonidos de la ciudad se colaban para hacerle compañía. Por las noches, a menudo se sentaba junto a la ventana, observando las vidas anónimas que pasaban por la calle, preguntándose en qué momento su propio camino se había desviado tanto. El recuerdo de su padre, un cocinero honesto que lo perdió todo por no ceder a la corrupción, era un ancla y una herida. Le había enseñado que la integridad era el único ingrediente que no se podía comprar, y Alba se aferraba a esa lección como a una tabla de salvación en un mar de cinismo, aunque cada día sentía que la corriente la arrastraba un poco más lejos de la orilla. La puerta de la cocina se abrió con un golpe seco, y la voz nerviosa de un camarero la sacó de sus pensamientos. «Héctor te busca, en el reservado del señor Montenegro». El corazón de Alba se detuvo por un instante. Nunca la llamaban al salón, su lugar estaba atrás, entre el fuego y el acero. Mientras caminaba por los pasillos de mármol pulido, el contraste entre su uniforme blanco, manchado por el trabajo, y el lujo sofocante del restaurante se hizo dolorosamente evidente. Sentía las miradas de los comensales sobre ella, miradas curiosas, despreciadas. Cada paso era un martillazo en sus sienes, una marcha hacia una humillación que intuía inevitable, pero a la que debía enfrentarse con la cabeza alta. Al entrar en el reservado, la escena la golpeó con la fuerza de una bofetada. Héctor, con el rostro enrojecido por la ira y el pánico, la señalaba con un dedo tembloroso. «Es ella, esta don nadie ha intentado robarme el mérito». Las palabras cayeron como piedras en el silencio absoluto. Alba se quedó inmóvil, sintiendo el frío del suelo bajo sus zapatos gastados. La humillación pública era un ácido que le quemaba la piel, pero no bajó la vista. No suplicó ni lloró. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero en el fondo de sus ojos se encendió una chispa de desafío, una dignidad ancestral que se negaba a ser extinguida por la mediocridad de un hombre asustado. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de él. Don Ricardo Montenegro la observaba desde el otro lado de la mesa, y su mirada no contenía lástima ni desprecio. Era algo más profundo, un escrutinio que parecía atravesar su piel y leer las cicatrices de su alma.
Él no vio a una empleada asustada ni a una víctima. En la quietud de su postura, en su negativa a doblegarse, él reconoció algo perdido, un eco de un código de honor que creía extinto en un mundo de mentiras. El aire se cargó de una tensión extraña, una conexión invisible que se tejía en ese silencio compartido. En ese instante, Alba sintió que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba, anunciando un cambio tan inevitable como peligroso. El viaje de vuelta a casa fue un descenso a través de las capas de la ciudad, desde el lujo del barrio de Salamanca hasta la cruda vitalidad de Lavapiés. El autobús nocturno, con su luz amarillenta y el murmullo de conversaciones ajenas, era un purgatorio en movimiento. Alba apoyó la frente en el cristal frío, viendo las luces de Madrid convertirse en manchas borrosas, como acuarelas deshechas por la lluvia. El uniforme, antes un símbolo de su oficio, ahora se sentía como una piel ajena, impregnada del olor a humillación. Cada parada, cada rostro anónimo que subía y bajaba, acentuaba su invisibilidad. Era una pieza más en el engranaje de una metrópoli que devoraba sueños sin preguntar nombres, una existencia definida por la fatiga y el silencio. Su apartamento era un refugio minúsculo, un nido construido con los restos de una vida que anhelaba ser más grande. Las paredes delgadas no lograban aislarla de los sonidos de sus vecinos, pero en esa cacofonía encontraba una extraña compañía. Sobre una estantería desvencijada reposaba el único lujo que se permitía. Un viejo libro de recetas de su padre, con las páginas amarillentas y manchadas de aceite. Era su Biblia y su herida. Por las noches, lo abría al azar, buscando en las anotaciones de su padre una guía, una señal de que no estaba equivocada al aferrarse a una integridad que el mundo parecía castigar. El aroma a papel viejo y a especias lejanas era el único legado tangible de un hombre que le había enseñado a cocinar con el alma. La llamada de su madre llegó puntual, como cada noche. Su voz, siempre teñida de una preocupación que intentaba ocultar, era un recordatorio constante del peso que cargaba sobre sus hombros. Hablaron de cosas triviales, del tiempo, de la salud de una tía lejana, pero entre las palabras flotaba la tensión de las deudas. La hipoteca de la casa familiar, los últimos plazos del tratamiento de su padre. Alba mentía con una facilidad que la avergonzaba, asegurando que todo iba bien, que el restaurante valoraba su trabajo. Cada mentira era un pequeño sacrificio, una pieza de sí misma que entregaba para mantener intacta la frágil paz de su madre, construyendo un castillo de naipes que temía ver derrumbarse con el más mínimo soplo de viento. El fantasma de su padre la perseguía en la vigilia. Era un hombre de manos grandes y sonrisa honesta, un cocinero que creía que la calidad de un plato residía en la nobleza de sus ingredientes y no en los trucos para impresionar al comensal. Se había negado a comprar a proveedores corruptos, a pagar sobornos para obtener buenas críticas. Su pequeño restaurante, el sueño de su vida, se marchitó lentamente, ahogado por un sistema que no perdonaba la decencia. Alba había heredado su talento, pero también su terquedad moral. Se prometió a sí misma que triunfaría donde él fracasó, pero el miedo a repetir su historia, a terminar con las manos vacías y el corazón roto, era una sombra constante que se cernía sobre ella. Al día siguiente, la cocina era un campo de batalla silencioso. La presencia de Héctor envenenaba el aire. No le dirigió la palabra, pero su desprecio se manifestaba en cada gesto. La relegó a las tareas más ingratas, limpiar el pescado, deshuesar aves durante horas, fregar los suelos hasta que el olor a lejía se le metió en los pulmones. Era un castigo diseñado para quebrarla, para recordarle su lugar en la jerarquía. Sus compañeros de cocina evitaban su mirada, atrapados entre la lealtad y el miedo. La soledad en medio del caos de sartenes y cuchillos era más abrumadora que el silencio de su apartamento, una prueba de que la verdadera prisión no tenía barrotes, sino miradas esquivas. A pesar de la opresión, Alba encontraba pequeñas formas de rebelión. Mientras pelaba patatas, se concentraba en que cada corte fuera perfecto, en que cada pieza tuviera una geometría impecable. En el breve instante en que nadie la observaba, creaba una emulsión perfecta con las sobras de una salsa, solo por el placer de ver cómo la materia obedecía a su voluntad. Eran actos de dignidad clandestina, afirmaciones silenciosas de su identidad. Su arte no residía en los platos que llevaban la firma de otro, sino en esos gestos minúsculos e invisibles, en la pasión que se negaba a ser extinguida. Era su manera de decirle al mundo y a sí misma que seguía allí, intacta, respirando entre el fuego. La humillación alcanzó un nuevo nivel esa tarde.
Héctor, con una sonrisa cruel, se acercó a la estación de Alba mientras ella montaba un delicado soufflé que requería una precisión absoluta. Con un movimiento supuestamente torpe, tropezó y derramó una jarra de agua sobre su preparación, arruinando horas de trabajo. «Ten más cuidado, niña, estás muy distraída últimamente», sisó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La injusticia le quemó en la garganta, un grito ahogado que no pudo liberar. Tuvo que asentir, pedir disculpas y empezar de nuevo desde cero, sintiendo las miradas de compasión y desdén de sus compañeros como agujas clavándose en su piel. Esa noche, al llegar a casa, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Era un aviso de embargo del banco. Las cifras en rojo bailaban ante sus ojos, sentenciando el final de sus esfuerzos. La realidad la golpeó con la brutalidad de un puño. Todo por lo que luchaba, la casa de sus padres, la memoria de su padre, su propio futuro, se estaba desmoronando. Se sentó en el suelo frío de la entrada, con la carta en la mano, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente vencida. El sueño de tener su propio restaurante, un lugar donde la honestidad fuera el ingrediente principal, se convirtió en una fantasía cruel, un espejismo en un desierto de deudas y desesperación. Salió a caminar sin rumbo, buscando aire en una ciudad que parecía habérselo robado todo. Las calles de su barrio, que normalmente la reconfortaban con su bullicio familiar, ahora le parecían extrañas y amenazantes. Se detuvo frente al escaparate de una inmobiliaria, mirando los precios inalcanzables de locales comerciales. Se vio a sí misma reflejada en el cristal, una figura pálida y agotada, superpuesta a las imágenes de un futuro que nunca sería suyo. La brecha entre el mundo al que aspiraba y el pozo en el que se encontraba se abrió bajo sus pies como un abismo insondable. Se sintió atrapada, no solo por sus circunstancias, sino por su propia moralidad, que se había convertido en una jaula de oro. Cuando regresó a su portal, un coche negro y elegante estaba aparcado justo enfrente, con los motores apagados. Era una presencia anómala en esa calle modesta, un depredador silencioso en un territorio ajeno. Mientras buscaba las llaves con manos temblorosas, la ventanilla trasera descendió con un suave zumbido. En la penumbra del interior reconoció el perfil de don Ricardo Montenegro. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos la estudiaban con una intensidad que la paralizó. No dijo una palabra, simplemente la observó, y en ese silencio Alba sintió el peso de un destino que ya no le pertenecía. El mundo del que había intentado protegerse había venido a buscarla a su propia puerta. La ventanilla descendió con un susurro casi inaudible, rompiendo el silencio de la noche de lavapiés. Dentro, la oscuridad del habitáculo apenas dejaba entrever la silueta de Ricardo Montenegro. No necesitaba la luz para imponer su presencia. Esta emanaba de él como un campo de fuerza, una calma depredadora que alteraba el aire a su alrededor. Estaba vestido con un traje oscuro, cortado a la medida con una precisión que hablaba de poder y discreción. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, inmóviles, pero Alba sintió que cada fibra de su ser estaba siendo analizada por aquellos ojos que parecían absorber la escasa luz de la farola. Su mera existencia en aquella calle modesta era una anomalía, un eclipse en un cielo familiar. Su voz, cuando finalmente habló, fue grave y desprovista de emoción, un murmullo que sin embargo acalló todos los sonidos de la ciudad. «Suba al coche, señorita». No era una pregunta ni una invitación, sino una orden envuelta en una cortesía gélida. El instinto de Alba gritó, una alarma ensordecedora en su mente que le ordenaba huir, desaparecer entre las callejuelas. Pero sus pies se quedaron pegados al asfalto. Estaba paralizada, no solo por el miedo, sino por una extraña sensación de inevitabilidad. Su mundo se había derrumbado en menos de 24 horas. ¿Qué diferencia había entre caer al vacío desde un acantilado o ser empujada por una mano invisible? Con un movimiento lento y resignado, caminó hacia la puerta que un chofer silencioso ya le sostenía abierta. El interior del vehículo la recibió como una cripta de lujo. El golpe sordo de la puerta al cerrarse la aisló del mundo exterior, sumergiéndola en un capullo de silencio y el aroma a cuero caro y ozono. Se sentó en el borde del asiento, lo más lejos posible de él, sintiendo el contraste entre la tela gastada de su abrigo y la suavidad impecable de la tapicería. El espacio entre ellos parecía cargado de una electricidad estática, una tensión palpable que le dificultaba la respiración.
El coche se puso en marcha con una suavidad irreal, deslizándose por las calles como un fantasma, llevándola a un destino que no se atrevía a imaginar y mucho menos a preguntar. Se sentía como una prisionera en una jaula de oro y sombras. El trayecto se desarrolló en un silencio absoluto. Alba miraba por la ventanilla, viendo pasar las luces de Madrid como si fueran los recuerdos de una vida que ya no le pertenecía. Se sentía atrapada en un acuario oscuro, observando un mundo del que había sido arrancada. De reojo estudió el perfil de Ricardo. Era un rostro tallado por la severidad y el control, con una mandíbula firme y una expresión impasible. No la miraba, mantenía la vista al frente, pero Alba sintió el peso de su conciencia sobre ella, como si pudiera oír el latido acelerado de su corazón. Cada semáforo en rojo, cada cruce, aumentaba la presión en su pecho, la certeza de que cada metro que avanzaban era un paso más allá del punto de no retorno. Finalmente, él giró la cabeza, y sus miradas se encontraron en la penumbra. La intensidad de sus ojos era casi física, un escrutinio que parecía desnudarla capa a capa, más allá de su miedo y su agotamiento, hasta llegar al núcleo de su ser. No era una mirada de deseo, sino de tasación, de reconocimiento. En la profundidad de sus pupilas oscuras, Alba creyó ver algo más que frialdad, un atisbo de cansancio, el eco de una vieja herida que resonaba con las suyas propias. Por un instante fugaz, la máscara de poder se resquebrajó, revelando a un hombre que entendía el lenguaje de la soledad y la pérdida. Fue un momento de conexión tan profundo como aterrador, que la dejó sin aliento. «Ese hombre no volverá a molestarla», dijo él, y su voz rompió el hechizo. Las palabras flotaron en el aire, simples y definitivas. No había en ellas rastro de amenaza, sino la certeza de un hecho consumado, como quien anuncia que el sol saldrá por la mañana. Alba sintió un escalofrío que no era de alivio, sino de comprensión. Comprendió el alcance de su poder, la facilidad con la que podía alterar destinos, borrar personas de la existencia con una sola frase. La protección que le ofrecía no era un refugio, era una cadena. Estaba intercambiando una jaula visible, la de su jefe y sus deudas, por otra invisible, mucho más grande y peligrosa, forjada con la voluntad de aquel hombre. El coche se detuvo en el silencio de un aparcamiento subterráneo, un laberinto de hormigón y luces frías bajo un edificio anónimo. El motor se apagó, y la quietud que siguió fue aún más opresiva. Él se giró completamente hacia ella, y el espacio reducido del coche se encogió hasta volverse asfixiante. A esa distancia, Alba pudo ver los detalles que la oscuridad había ocultado. El tejido perfecto de su traje, el brillo discreto de un reloj en su muñeca y una diminuta cicatriz de plata junto a su sien, casi invisible, el único defecto en una fachada de control absoluto. Contuvo la respiración, esperando una sentencia, una explicación, cualquier cosa que diera sentido a esa noche surrealista. «A partir de hoy me perteneces». La frase fue pronunciada en un tono neutro, casi administrativo, pero cada palabra cayó sobre ella con el peso del plomo. No era una proposición ni una amenaza, era la declaración de un hecho, la firma de un contrato invisible del que ella no conocía las cláusulas. No era una promesa de amor, sino el sonido de un grillete cerrándose sobre su alma. En esa frase no había pasión, solo el peso del poder absoluto y la promesa de una protección tan peligrosa como el mundo del que la salvaba. Alba sintió cómo el último vestigio de su antigua vida se desvanecía, absorbido por la oscuridad que emanaba de aquel hombre. El terror y una extraña perversa sensación de seguridad luchaban en su interior. No esperó una respuesta. Con un gesto casi imperceptible de su cabeza, el chofer salió y le abrió la puerta. Ricardo le tendió un sobre grueso y sellado. «Esto solucionará sus problemas inmediatos. Mañana alguien se pondrá en contacto con usted». Era una despedida, una transacción completada. La devolvía a su mundo, pero transformada, marcada por su toque. Alba cogió el sobre con manos temblorosas, salió del coche y se encontró de nuevo en el aire frío de la noche, esta vez en una calle del lujoso barrio de Salamanca que no reconoció.
Vio cómo el coche negro se alejaba en silencio, desapareciendo como una aparición, dejándola sola bajo la luz anaranjada de las farolas. De vuelta en la soledad de su apartamento, tras un taxi cuyo coste ahora parecía trivial, el sobre reposaba sobre la mesa de la cocina. No se atrevía a abrirlo. Era un objeto extraño, un artefacto de otro universo que había contaminado su pequeño refugio. El silencio ya no era el de antes, ahora estaba poblado por el eco de su voz, por el recuerdo de su mirada. La presencia de Ricardo Montenegro se había adherido a las paredes, a los muebles, al aire que respiraba. Su antigua vida había terminado oficialmente en el momento en que subió a aquel coche. La que comenzaba ahora era un territorio desconocido y aterrador, gobernado por un hombre cuyo nombre se susurraba con miedo, y cuyo destino ahora está irrevocablemente atado al suyo. Los días que siguieron a la desaparición de Héctor fueron de una calma antinatural. La cocina del restaurante se movía ahora con una eficiencia aséptica, bajo la batuta de un nuevo chef ejecutivo que apenas le dirigía la palabra. Alba sintió la mano invisible de Ricardo Montenegro en cada cambio, en cada orden silenciosa que se cumplía sin rechistar. Ya no había gritos ni humillaciones, pero el aire estaba cargado de una presión diferente, más sutil y profunda. Era la opresión de la gratitud forzada, la conciencia de que su libertad profesional había sido comprada a un precio que aún no comprendía. Se movía entre los fogones como un autómata, su pasión contenida por el miedo a lo desconocido, sintiéndose una pieza más en el tablero de un juego cuyas reglas le eran ajenas. Intentó aferrarse a los restos de su antigua vida, a la rutina que antes la anclaba. Volvió a sus paseos por el rastro los domingos, a sus visitas a las pequeñas librerías de Malasaña, buscando en la familiaridad de esos lugares un refugio contra la sombra que la seguía. Pero nada era igual. Sentía una constante vigilancia, una presencia en la periferia de su visión que la hacía girar la cabeza bruscamente solo para encontrar las miradas anónimas de la multitud. El dinero que había aparecido en su cuenta bancaria, una suma que saldaba todas sus deudas y le garantizaba años de tranquilidad, quemaba como un estigma. Cada café que se tomaba, cada factura que pagaba, era un recordatorio de su pacto no verbalizado, un eslabón más en la cadena invisible que la ataba a él. El primer encuentro fue en el mercado de la cebada. Estaba eligiendo tomates, concentrada en su color y aroma, cuando una quietud repentina en el bullicio la alertó. Levantó la vista y lo vio al otro lado, observándola. No se movió, no sonrió, simplemente la miró con esa intensidad suya que parecía detener el tiempo. El mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo el espacio cargado de electricidad entre ellos. Él inclinó la cabeza en un gesto casi imperceptible, un reconocimiento, antes de darse la vuelta y perderse entre la gente. No fue una coincidencia, fue un mensaje. Estoy aquí, te veo, no puedes escapar. El corazón de Alba martillaba contra sus costillas, una mezcla de pánico y un extraño, inconfesable consuelo. Una semana después, un coche idéntico al de aquella noche la esperaba a la salida del trabajo. Esta vez no hubo orden, sino una invitación formal transmitida por el chofer para asistir a la inauguración de una galería de arte. Se sintió ridícula al entrar en aquel espacio minimalista y lleno de gente vestida de diseño, con su sencillo uniforme de trabajo oculto bajo un abrigo gastado. Se mantuvo en un rincón, sintiéndose un gorrión en una jaula de pavos reales, hasta que él se abrió paso entre la multitud y se detuvo a su lado. Ignoró a todos los que intentaban captar su atención y se concentró únicamente en ella. Su cercanía era abrumadora, una presencia física que le robaba el aire y la hacía dolorosamente consciente de cada centímetro que lo separaba. «Quería que vieras esto», murmuró él, señalando un enorme lienzo que dominaba la sala. Representaba un mar embravecido bajo un cielo de tormenta, pero en el centro exacto de la composición, una pequeña área de agua permanecía en calma, de un azul inverosímil como el ojo de un huracán. Alba entendió la metáfora al instante. Era él, era su mundo de violencia y caos rodeando un núcleo de control absoluto. Se quedaron en silencio, uno al lado del otro, observando la pintura.
Ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el sutil aroma a vetiver y tabaco de su traje. Por un instante, deseó que la tormenta del cuadro los engullera a ambos, solo para romper la insoportable tensión que vibraba entre ellos. Alba intentó resistirse. Declinó cortésmente las siguientes invitaciones, ignoró los regalos caros que aparecían discretamente en su portal, libros de cocina de coleccionista, un juego de cuchillos japoneses forjados a mano. Cada negativa era un pequeño acto de guerra, un intento desesperado por trazar una frontera, por reclamar un pedazo de su alma. Sabía que era un gesto inútil, como intentar detener el océano con las manos, pero su integridad se lo exigía. No quería ser una posesión, un capricho comprado con dinero y poder. Quería ser la dueña de su propio destino, aunque ese destino fuera incierto y estuviera plagado de dificultades. Su moral era lo único que le quedaba, su última trinchera. Su resistencia pareció divertirle más que ofenderle. Una mañana, al salir de su portal antes del amanecer, lo encontró apoyado en la pared enfrente, solo, sin chofer ni guardaespaldas. La imagen era tan incongruente que Alba pensó que estaba soñando. Él la miró y con una voz despojada de su habitual autoridad, dijo simplemente, «Caminemos». Y caminaron, recorrieron las calles silenciosas de un Madrid que despertaba, sus pasos resonando en el asfalto húmedo. No hablaron de nada importante. Él le preguntó por los ingredientes de un plato, ella le habló del punto exacto de cocción del arroz. Era una conversación normal, casi mundana, pero en ese contexto se sentía como el acto más íntimo y peligroso del mundo. Ella se detuvo en una plaza desierta, incapaz de seguir con la farsa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Él se giró para mirarla, la luz anaranjada de las farolas suavizando por un momento la dureza de sus facciones. «No lo sé», respondió, con una honestidad que la desarmó. «Cerca de ti, el mundo parece más simple, menos ruidoso». En esa confesión, Alba no vio al jefe de la mafia, sino a un hombre profundamente solo, un hombre que cargaba con un peso tan inmenso que anhelaba la simpleza de su mundo, la pureza de su arte. Vio la grieta en su armadura y sintió una punzada de empatía tan intensa que la asustó más que todo su poder. La colisión de sus mundos se hizo inevitable. Él comenzó a aparecer en el restaurante, no en el reservado, sino en una mesa discreta del salón principal, siempre solo. No pedía sus platos, simplemente cenaba lo que el menú ofrecía esa noche. Pero ella sabía que cada bocado era un examen, cada sorbo de vino una evaluación. Sentía su mirada desde la cocina, un rayo invisible que atravesaba las paredes y se clavaba en su nuca. Sus compañeros lo notaron, los susurros se convirtieron en un murmullo constante. La presencia de Ricardo Montenegro la envolvía en un aura de peligro y privilegio, aislándola aún más. Era su protectora y su carcelera, y la línea entre ambas cosas se desdibujaba cada día un poco más. Durante una de esas cenas, un pequeño accidente en la cocina provocó que Alba se cortara profundamente la mano. La sangre brotó, manchando su filipina blanca. Mientras el pánico se apoderaba de ella y sus compañeros corrían a buscar el botequín, la puerta de la cocina se abrió y él entró. El silencio fue instantáneo y absoluto. Ignorando a todos, se acercó a ella, tomó su mano herida con una delicadeza que contradecía su reputación, y la examinó con el ceño fruncido. Sacó un pañuelo de lino impecable de su bolsillo y lo presionó con firmeza sobre el corte, deteniendo la hemorragia. Su toque era firme y cálido, un ancla en medio de su caos. Sus miradas se encontraron sobre su mano unida. A esa distancia, Alba podía ver las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, el destello de una preocupación genuina que no intentó ocultar. El mundo se redujo a ese punto de contacto, al calor de su piel contra la de ella, al sonido de sus respiraciones acompasadas. Fue un momento de vulnerabilidad compartida, tan frágil y tan potente que ninguno de los dos se atrevió a romperlo. Él no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. El conflicto, el deseo de protegerla, la frustración por ser él mismo la mayor amenaza para ella. Fue un instante de verdad cruda en un universo construido sobre mentiras.
Él la acompañó personalmente a urgencias, esperando en la fría sala de espera hasta que le dieron los puntos y le vendaron la mano. El viaje de vuelta a su apartamento se hizo en un silencio denso, cargado de todo lo que había sucedido. Cuando el coche se detuvo frente a su portal, ella se giró para darle las gracias. «No tienes que agradecerme nada, Alba, solo ten más cuidado», dijo él, y en su voz había una aspereza que ocultaba una emoción más profunda. Antes de que ella pudiera salir, él alargó la mano y con el dorso de los dedos rozó su mejilla. Fue un toque fugaz, casi accidental, pero envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo, dejándola sin aliento y con el corazón desbocado. Esa caricia lo cambió todo. Ya no podían fingir que su relación era una simple transacción de poder. Había algo más, algo que crecía en los silencios, en las miradas, en la tensión insoportable de su cercanía. Alba se sentía dividida en dos. Una parte de ella, la sensata, la que recordaba las lecciones de su padre, le gritaba que huyera, que se salvara antes de ser devorada por su oscuridad. Pero otra parte, una parte que no se atrevía a nombrar, se sentía irresistiblemente atraída por la luz que intuía en lo más profundo de esa oscuridad, por la promesa de redención que veía en sus ojos cada vez que la miraba. El dilema de Ricardo era igualmente tortuoso. Alba era todo lo que él había perdido o nunca había tenido: inocencia, bondad, una fuerza moral que no se doblegaba. Estar cerca de ella era como tomar un sorbo de agua pura después de años bebiendo veneno. Lo desestabilizaba, despertaba en él sentimientos que creía muertos y enterrados, sentimientos que eran una debilidad en su mundo. Protegerla se había convertido en una obsesión, pero sabía que su protección era una condena. Cada paso que daba hacia ella la arrastraba más profundamente a un abismo del que él mismo no sabía cómo salir. Protegerla de verdad significaba alejarse, pero ya no era capaz de hacerlo. La amenaza que los uniría definitivamente no vino de su mundo, sino del de ella. Una noche, mientras volvía a casa, un coche la interceptó en una calle mal iluminada. No era el coche de Ricardo. Dos hombres corpulentos bajaron y la arrastraron hacia el vehículo sin decir una palabra. No eran matones profesionales, sus movimientos eran torpes, impulsados por la desesperación. En la penumbra del asiento trasero, Alba reconoció un rostro desfigurado por el odio y el alcohol: Héctor. Su antiguo jefe, arruinado y consumido por el rencor, había decidido vengarse de la única manera que conocía, culpándola de su caída y buscando destruir lo único que ella aún poseía. El pánico se apoderó de Alba, un frío helado que le paralizó los miembros. Héctor balbuceaba amenazas, su aliento a licor barato llenando el espacio reducido. En sus ojos enrojecidos no había razón, solo una rabia ciega. Alba comprendió que no saldría ilesa de aquello, que la vida que Ricardo había intentado proteger se iba a romper en 1000 pedazos por culpa de un fantasma de su pasado. Luchó, se debatió con la fuerza de la desesperación, pero era inútil. Mientras el coche arrancaba a toda velocidad, perdiéndose en la noche de Madrid, ella cerró los ojos y un único nombre resonó en el silencio de su mente, una plegaria y una sentencia: Ricardo. Justo cuando la esperanza la abandonaba, un impacto brutal sacudió el coche. Un todoterreno negro había embestido su lateral, deteniéndolos en seco. Las puertas se abrieron y varias figuras oscuras rodearon el vehículo. No hubo gritos ni disparos, solo una eficiencia letal. La puerta de Alba se abrió y una mano la sacó del coche con firmeza. Era Ricardo. Su rostro era una máscara de furia controlada, sus ojos dos pozos de hijo negro. No la miró a ella, su atención estaba clavada en Héctor, a quien sus hombres sacaban a rastras del coche. «Lleváosla», ordenó, su voz un látigo de acero. Mientras la alejaban, Alba vio cómo Ricardo se acercaba a Héctor y en su silueta recortada contra las luces de la ciudad vio la promesa de una oscuridad de la que ahora ella también formaba parte.
La mano de Ricardo la apartó con una firmeza que no admitía réplica, colocándola detrás de él como si fuera un objeto frágil que debiera ser protegido del mundo. El aire olía a metal quemado y a miedo. Alba, con el corazón martillándole en la garganta, observó cómo él avanzaba hacia Héctor. No caminaba, se deslizaba, un depredador en su territorio con una calma que helaba la sangre. Su rostro era una máscara de granito, pero sus ojos ardían con una furia fría, una promesa de aniquilación que no necesitaba palabras. Sus hombres, sombras silenciosas y eficientes, formaron un semicírculo, sellando cualquier vía de escape. La calle se había convertido en un tribunal privado, y Ricardo Montenegro era el juez, el jurado y el verdugo. Se detuvo a un palmo de Héctor, que yacía en el suelo, temblando como una hoja. Ricardo no alzó la voz, su susurro fue más aterrador que cualquier grito. «Tocaste algo que era mío», dijo, y en esa simple frase residía una sentencia de muerte. No había enojo en su tono, solo la certeza glacial de una ley natural que había sido violada. Héctor, reducido a un muñeco roto balbuceante, intentó suplicar, pero los sonidos se ahogaron en su garganta. Para Ricardo, él ya no era un hombre, sino un problema que debía ser eliminado, una mancha en el tejido de su mundo que requería una limpieza definitiva y silenciosa. La violencia que emanaba de él era tan pura y controlada que resultaba casi artística. Desde su posición, Alba sintió cómo el velo se rasgaba por completo. Hasta ese momento, el poder de Ricardo había sido una abstracción, una red de influencias y silencios. Ahora veía su verdadera naturaleza, la oscuridad primordial sobre la que se había construido su imperio. No era un salvador, era la oscuridad misma, una fuerza capaz de consumir y borrar existencias con un solo gesto. El terror que la invadió no era por su propia seguridad, sino por el alma del hombre que la protegía. Vio el abismo que había en él y comprendió con una claridad dolorosa que, al salvarla, él estaba a punto de perderse en ese mismo abismo, arrastrado por una lealtad que no entendía, pero que lo consumía. Ricardo se agachó, su movimiento fue fluido y letal. Agarró la solapa de la chaqueta de Héctor y lo levantó del suelo sin esfuerzo aparente. Sus nudillos, blancos por la presión, eran la única señal de la tormenta que se agitaba en su interior. Alba vio la intención en sus ojos, el destello final antes del golpe, un chasquido de huesos inminente que resonaría en sus pesadillas para siempre. En ese instante supo que no podía ser una espectadora pasiva, no podía permitir que la decencia que él veía en ella se convirtiera en la excusa para un acto de barbarie. Su propia brújula moral, la misma que la había mantenido íntegra durante tanto tiempo, le gritaba que actuara, que interviniera en un mundo que no era el suyo. Una fuerza que no sabía que poseía la impulsó hacia adelante, rompió la barrera invisible que la separaba de la escena, sus pasos resonando en el silencio expectante. «¡Ricardo!», gritó, y su propia voz le sonó extraña, un hilo de luz en una cueva de sombras. Todos los ojos se giraron hacia ella, sorprendidos, pero ella solo lo miraba a él. Se detuvo a su espalda, sintiendo el calor de su ira irradiar como un horno. Podía oler el peligro, la sangre, la muerte que flotaba en el aire, pero no retrocedió. Había cruzado una línea, había entrado voluntariamente en su mundo, no como una víctima, sino como un participante activo, y sabía que ya no había vuelta atrás. Su mano, pequeña y temblorosa, se posó sobre el antebrazo de él. El contacto fue como una descarga eléctrica, un ancla en medio de la tormenta. A través de la tela cara de su traje sintió la tensión de sus músculos, duros como el acero. No dijo nada más, no era necesario. Su toque lo decía todo, la súplica, el miedo, la incomprensible necesidad de salvarlo de sí mismo. Fue un acto de transgresión absoluto, una cocinera de barrio deteniendo la mano del hombre más temido de Madrid. Por un instante, el tiempo se detuvo, suspendido en ese gesto frágil y desesperado que desafiaba todas las reglas de poder y sumisión que gobernaban sus vidas.
Él se giró lentamente, y la furia de sus ojos colisionó con la súplica de los de ella. El mundo se redujo a ese espacio de apenas 1 metro entre sus rostros. La máscara de depredador se resquebrajó, y por un segundo Alba vio al hombre que había detrás. Un hombre herido, consumido por una culpa antigua, un hombre que había encontrado en ella un atisbo de algo puro y que ahora estaba dispuesto a destruirlo todo para protegerlo. Él no vio a la mujer que había secuestrado, sino a la única persona en el mundo que se atrevía a enfrentarse a su oscuridad, no con miedo, sino con una compasión que lo desarmó por completo. No necesitaron palabras. En la profundidad de esa mirada compartida, ambos se vieron con una claridad brutal. Ella vio la violencia de la que era capaz, pero también la herida antigua que la alimentaba. Él vio en sus ojos no solo el reflejo de su propia monstruosidad, sino un espejo que le devolvía un rostro que no reconocía, el de un hombre que aún podía ser detenido por un simple toque, el de un alma que aún podía ser redimida. Su protección se había convertido en su vulnerabilidad y la inocencia de ella en el arma más poderosa contra él. Fue un clímax silencioso, una batalla moral que se libró y se decidió en el campo de sus miradas cruzadas. Con un movimiento casi imperceptible, su mano soltó a Héctor, que cayó al suelo como un saco vacío. Ricardo se irguió, su postura aún imponente, pero algo en él se había roto, o quizás se había recompuesto. Sin apartar la vista de Alba, hizo un gesto casi imperceptible con la barbilla. Sus hombres entendieron la orden al instante. 2 de ellos levantaron a Héctor y se lo llevaron en silencio, su destino ahora cambiado de una ejecución a un exilio incierto. La amenaza inmediata se había disipado, pero la atmósfera seguía cargada de una tensión mucho más profunda, la de 2 almas que acababan de presenciar el nacimiento de algo tan poderoso como peligroso. Él tomó su mano, no la que le había tocado a él, sino la otra, la que estaba vendada. Su agarre era firme, posesivo, pero ya no había frialdad. La condujo lejos del caos, hacia su coche, que esperaba con las puertas abiertas como las fauces de un nuevo destino. El silencio que cayó después fue más pesado que cualquier grito, más denso que cualquier confesión. Ninguno de los dos podía volver a ser quien era antes de esa noche. Él había roto su código por ella había entrado en su oscuridad para traerlo de vuelta a una especie de luz. En ese abismo silencioso, un pacto de sangre y alma se había sellado sin necesidad de juramentos. El regreso fue un viaje a través de un abismo de silencio. Ya no era la tensión vibrante de sus encuentros anteriores, sino una quietud pesada, fracturada. Ricardo conducía él mismo, sus manos aferradas al volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. No la miró ni una sola vez. Cada semáforo en rojo era una eternidad en la que el aire se espesaba con todo lo que no podían decir. Él era un extraño de nuevo, un monolito de poder y peligro que la había arrastrado a su órbita solo para expulsarla. Cuando se detuvo frente a un edificio anónimo y lujoso, su voz fue un murmullo áspero. «Aquí estarás a salvo». No era una promesa, sonaba más como una condena, la admisión de un fracaso mutuo. La puerta del apartamento se cerró tras ella con un clic definitivo, sellándola en una jaula dorada. El espacio era impersonal y vasto, decorado con un gusto exquisito pero carente de alma. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes, un agudo contraste con la cacofonía vital de su antiguo barrio. Se acercó al ventanal panorámico que ocupaba toda una pared. Madrid se extendía a sus pies, un tapiz de luces parpadeantes y vidas ajenas. Estaba en el corazón de la ciudad, pero más aislada que nunca. La seguridad que él le había impuesto era una forma de exilio, una cuarentena para protegerla del virus que era él mismo, y el peso de esa soledad era más aterrador que cualquier amenaza física. Mientras tanto, Ricardo se retiró a su propia oscuridad. En la penumbra de su despacho, con un vaso de whisky intacto sobre la mesa, revivía una y otra vez la sensación de su mano sobre su brazo. Ese simple toque había sido una insurrección, un acto que había hecho temblar los cimientos de su mundo. La piedad era un veneno en sus círculos, una debilidad que los lobos podían oler a kilómetros de distancia.
Sabía que sus rivales estarían observando, analizando su decisión de perdonar a Héctor como una grieta en su armadura. Para proteger a Alba, ahora debía ser más implacable que nunca, reforzar los muros de su reputación con actos de una crueldad calculada, alejándose de la única luz que había sentido en años. Los días se desvanecían en una neblina de inacción. Alba intentaba encontrar un ancla en la rutina. La cocina del apartamento, equipada con la última tecnología, se convirtió en su único refugio. Sin embargo, sus manos, antes tan seguras y creativas, se movían con una lentitud mecánica. Cocinaba por instinto, platos técnicamente perfectos, pero que sabían a ceniza en su boca. La pasión se había extinguido, ahogada por la incertidumbre y el vacío que él había dejado. El tic-tac de un reloj de pared se convirtió en la banda sonora de su espera, cada segundo un golpe de martillo que medía la distancia creciente entre sus dos mundos, una distancia que ella misma había provocado con su acto de compasión. Las noticias llegaban como susurros traídos por el viento, fragmentos de conversaciones de los hombres que vigilaban discretamente su puerta. Nombres que nunca había oído antes, familias rivales, se mencionaban en conversaciones tensas y apresuradas. Entendió que su intervención no había sido un simple acto privado de clemencia, había sido una declaración, una que había sido mal interpretada como una flaqueza en el brutal lenguaje del poder. La paz que él había construido a su alrededor se estaba resquebrajando, y ella era la causa. La culpa se instaló en su pecho, fría y pesada, la terrible comprensión de que, al intentar salvar su alma, podría haber precipitado su caída. Una noche, mientras observaba la lluvia golpear el cristal, trazando caminos sinuosos como las decisiones que los habían llevado hasta allí, el dolor se transformó en una lucidez afilada. Ya no era la víctima asustada ni la damisela en apuros. Comprendió que su acto de compasión no había sido una debilidad, sino una afirmación de su propia naturaleza en un mundo que intentaba anularla. Y él, al escucharla, había hecho una elección. Había elegido un fragmento de su humanidad por encima de su código de violencia. La separación no era un castigo, era la consecuencia lógica de un amor imposible, una colisión entre la luz y la sombra que no podía tener otro resultado que el de un eclipse melancólico. Una tarde, uno de sus hombres, un tipo de rostro impasible que nunca la miraba a los ojos, le entregó una pequeña caja de madera sin ninguna explicación. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, reposaba un azafrán de una calidad casi mítica, cuyos pistilos rojos parecían capturar la luz. Recordó haberle hablado una vez, durante su paseo al amanecer, de cómo su padre decía que el azafrán era el alma de la cocina española. No había nota, pero el mensaje era claro y devastador. Era un recuerdo, una caricia desde la distancia, la prueba de que él no la había olvidado, pero también la confirmación de que esa distancia ahora era infranqueable, un abismo que solo podían cruzar con símbolos y memorias. La soledad de su mansión era una criatura viva que devoraba a Ricardo por las noches. Se sentaba en la oscuridad, rodeado de un lujo que se sentía vacío y obsceno. Cada rincón de su vida estaba diseñado para proyectar poder y control, pero se sentía impotente. La había alejado para mantenerla a salvo de las represalias que él mismo estaba orquestando, para que su nombre nunca se asociara con la sangre que estaba a punto de derramar para reafirmar su dominio. Para mantener su luz intacta, había tenido que sumergirse más profundamente en su propia oscuridad. El sacrificio era su penitencia, el precio que pagaba por haber permitido que un sentimiento tan peligroso como la esperanza echara raíces en su corazón estéril. La seguridad se había convertido en asfixia. Alba sabía que no podía vivir en esa torre de marfil, esperando un futuro que nunca llegaría. Una mañana, con una calma que la sorprendió a sí misma, hizo una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. Dejó el apartamento impecable, como si nunca hubiera estado allí. Sobre la mesa de mármol de la cocina dejó una simple nota. «Gracias, pero esta no soy yo». No era una huida de él, sino un regreso a sí misma. Al salir del edificio y respirar el aire contaminado pero libre de la ciudad, sintió el miedo, pero también una fuerza renovada. Elegía la incertidumbre de su propio camino sobre la seguridad de una jaula, por muy dorada que fuera. Desde la ventana de su antiguo apartamento, al que había regresado como un fantasma a su propio pasado, observó la ciudad que volvía a ser suya.
A kilómetros de distancia en la cima de su imperio de sombras, Ricardo recibió la noticia de su partida. No hubo ira, solo una resignación silenciosa. Se acercó a su propia ventana y observó la misma cortina de lluvia que envolvía Madrid. Estaban separados por un abismo de clase, moralidad y destino, pero unidos por un hilo invisible de memoria y sacrificio. El eco de lo que no se habían dicho resonaba entre ellos, un puente frágil y silencioso sobre la ciudad dormida. Pasó un año, un ciclo completo de estaciones que borró las huellas de la lluvia sobre el asfalto y trajo consigo un sol tímido que se colaba por las ventanas de El Alma. Así había llamado a su pequeño restaurante, un rincón en el corazón del barrio de las Letras, donde el aroma a canela y pan recién hecho se mezclaba con el murmullo de conversaciones animadas. Alba ya no era un fantasma, era el corazón palpitante de aquel lugar, sus manos moviéndose con la misma precisión de antes, pero ahora guiadas por la alegría y no por la supervivencia. Había reconstruido su vida con los ingredientes de su pasado, la integridad de su padre, su propia resiliencia y un capital inicial cuyo origen prefería no examinar demasiado. Había encontrado una paz frágil, construida sobre las ruinas de lo que fue. Una noche de viernes, con el local lleno y la cocina vibrando en una sinfonía de sartenes y comandas, sintió un escalofrío familiar, un vestigio de la vieja sensación de ser observada. Era una corriente de aire frío en la calidez de su mundo, una nota discordante en su melodía perfecta. Levantó la vista del delicado emplatado de un postre, sus ojos barriendo instintivamente la sala abarrotada. Buscaba un rostro que no esperaba encontrar, una sombra que su mente se negaba a invocar pero que su alma nunca había olvidado. El miedo y la nostalgia lucharon en su pecho, una batalla silenciosa en medio del caos controlado que ella misma había creado, demostrando que ciertas presencias nunca se desvanecen del todo. Y entonces lo vio. Estaba de pie junto a la barra, parcialmente oculto por una columna de madera, sosteniendo un vaso de agua. No llevaba su armadura habitual de poder, vestía un abrigo oscuro, más anónimo, pero su quietud lo delataba. Era un punto de silencio absoluto en un mar de ruido. Sus miradas se encontraron a través de la sala, un puente invisible tendido sobre las cabezas de los comensales. No había posesión en sus ojos, ni la fría autoridad de antes. Había algo nuevo, algo parecido al asombro, a un respeto profundo. Era la mirada de un hombre que contempla una obra de arte que sabe que nunca podrá poseer, pero cuya existencia le da un extraño y melancólico consuelo. Él levantó su vaso en un gesto casi imperceptible, un brindis silencioso que solo ella pudo entender. Fue un reconocimiento, una despedida y una bendición, todo en un instante. Luego se dio la vuelta y se fundió con las sombras de la calle, desapareciendo tan sigilosamente como había llegado. Alba se quedó inmóvil, con la cuchara suspendida en el aire, el corazón latiéndole con una fuerza que creía olvidada. El mundo volvió a su cauce, los sonidos del restaurante la envolvieron de nuevo, pero algo en el aire había cambiado. Su presencia no había sido una amenaza, sino un cierre, el punto final de un capítulo que ambos necesitaban escribir en silencio y a distancia. Más tarde, mientras recogía las últimas mesas, el camarero le entregó una carpeta de cuero que el caballero de la barra había dejado para ella. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro no había dinero ni una nota, solo estaban los planos del local y la escritura de propiedad transferida a su nombre de forma anónima e irrevocable. El pago se había realizado desde una cuenta en el extranjero hace meses. Comprendió entonces que él no solo la había liberado, sino que se había asegurado de que su libertad fuera inquebrantable, que nadie pudiera arrebatarle nunca los cimientos de su nueva vida. Fue su acto final de redención, no un regalo, sino la devolución de un alma que él había tomado prestada para recordar cómo era sentir la luz. Alba se apoyó en el mostrador de su cocina vacía, el silencio ahora lleno de una paz profunda y agridulce. Él no había vuelto para reclamarla, sino para presenciar el resultado de su sacrificio. Ambos habían sido transformados, marcados para siempre por una conexión forjada en el miedo y la compasión. Algunas deudas no se pagan con dinero, sino con actos silenciosos que honran lo que se ha perdido. Si esta historia ha tocado tu alma, si has sentido el peso de su silencio y la fuerza de su dignidad, dale a me gusta y compártela. Y cuéntanos en los comentarios qué sacrificio estarías dispuesto a hacer por proteger la luz de alguien.
Suscríbete para no perderte ni un solo eco de estas vidas entrelazadas.